Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto lo sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito, que lo conocía muy bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Bueno, es un texto, un fragmento del cuento El corazón del toro, traducido por el escritor argentino Julio Cortázar. El día de hoy vamos a hablar de un escritor norteamericano, poeta, crítico literario, muy conocido a nivel mundial, y me atrevo a decir también que es uno de las mentes literarias más importantes de todos los tiempos, y creo que refleja la figura más emblemática de la literatura norteamericana de lo que viene a ser principio del siglo XIX y mediados del siglo XIX. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Edgar Allan Poe. Y para hablar sobre él, el día de hoy tengo a un invitado de la cual me da mucha satisfacción y a la vez alegría tenerlo el día de hoy acá, en Zona Literaria. Estamos hablando de el joven, lo considero como una de las, vamos a llamarlo así, promesas, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la docencia en el mundo de la literatura. He tenido el grato agrado, valga la redundancia, de compartir aulas con él en diferentes academias de la provincia y de la región. El día de hoy nos acompaña Estefano. Bueno, darte la bienvenida a Zona Literaria y el día de hoy hablar, ¿no?, de este gran genio, vamos a llamarlo así, me atrevo a decirlo, ¿no?, de la literatura norteamericana y a la vez mundial, ¿no? Dime, ¿qué te parece? ¿Cómo ha influenciado la producción literaria de Edgar Allan Poe en tus inicios, ¿no?, como profesor, como docente de literatura? ¿Qué opinión tienes en torno a este personaje muy emblemático, Estefano? Bueno, un personaje que ha trascendido a lo largo del tiempo en el mundo de la literatura, específicamente en el aspecto de la literatura terrorífica. Un hombre que sirve como inspiración para los grandes que aparecen posteriormente, para el mismo Stephen King, H.P. Lovecraft, que hablaron sobre este personaje. Claro. Un hombre, como digamos, que fue el que inició toda esta odisea, todo este mundo maravilloso que es el mundo del terror, y no solo por sus obras, por su crítica literaria, por sus artículos periodísticos y también por su vida en algunos excesos y sus peculiares anécdotas que tiene a lo largo del tiempo. Claro, y eso muy bien, lo que acaba de mencionar, ¿no? Justamente Edgar Allan Poe ya nace en la ciudad de Boston el 19 de enero del año de 1809, ¿no? Una corta vida, una corta vida porque prácticamente su vida, valga la redundancia, se apagó en el año de 1849, ¿no? Y de una forma misteriosa que más adelante lo vamos a tocar en el transcurso de lo que viene a ser la exposición o del conversatorio, ¿no? Pero vayamos rápidamente a correlacionar sus obras literarias con sus pasajes de su vida, ¿no? Menciona que Edgar Allan Poe, ¿no?, como todo niño, pasó penurias en su vida, ¿no? Desde muy temprano, no hay que olvidar que él era hijo de unos comediantes, ¿no? O sea, hijo relacionado a una familia artística, digámoslo así, y que lamentablemente sufrió rápidamente la pérdida del padre, ¿no? Que el padre los abandona. Exacto. El padre los abandona. Lo termina abandonando, y justamente la madre queda a cargo de él. Y acá donde los innumerables críticos en torno a Edgar Allan Poe
ha mencionado que la primera imagen de una mujer que queda grabada en la memoria de Poe justamente es la imagen de la madre, Claro. ¿no? Y la madre fue determinante para él, ¿no? En su formación como, vamos a llamarlo así, como ser humano, ¿no? A inicios de su vida, y básicamente el dolor que sufre él a la pérdida del padre, ¿no? Al irse del núcleo familiar, ¿no? Y básicamente fueron pasando así el tiempo hasta que también uno de los pasajes de la vida de Poe menciona que posteriormente muere la madre. Muere la madre. Muere la madre y Posteriormente, y de ahí lo adoptan. A este personaje lo adoptan. lo adoptan, Lo ¿no? adopta la familia Allan. Alan. La pareja Allan. La pareja Alan, Pues ¿no? la madre se quedó a cargo, era el segundo de los hermanos, eran 3 en total. Exacto. Muy bien, este personaje sufre ese abandono del padre y la madre tiene que hacerse cargo. Pero posteriormente la madre muere. ¿Y qué sucede con este personaje? Queda en adopción, separan a los 3 hermanos. Exacto. ¿Y qué sucede? Lo adoptan. Una familia ostentosa, como se podría decir, con grandes posibilidades económicas, cosa que él, cuando fue adoptado, ya no sufre esas penurias, pues ese hombre ya nunca le negaron nada en el aspecto económico. Exacto. E incluso en pasaje de su vida tuvo una relación muy excelente al principio con su padre, que posteriormente se deteriora, Exacto. pero con su madre, desde el principio hasta el final, siempre llevó una buena relación fuera de los errores que cometió durante toda su vida. Claro, y hay que recordar que esta pareja adoptiva, ¿no? Era justamente John Allan. John Allan y su esposa Frances, ¿no? Que lógicamente, posteriormente, Poe adopta, ¿no? El apellido, el ¿no? apellido, de claro. John Allan. Y como tú mismo has mencionado, la relación al inicio fue muy buena, Fue muy buena, pero maravillosa. posteriormente se va Deteriorando. exacto, ¿no? A tal punto que John Allan le agarra un tipo de tirria a Edgar, ¿no? Le agarra un poco de... Empieza un alejamiento. Un alejamiento. Correcto. Exacto, Muy ¿no? bien, pero influencia mucho esta familia, correcto. Exacto. Pues el padre adoptivo tenía una gran biblioteca. Muy bien, buen punto. ¿Y qué hacía Edgar? Se metía a leer todas las revistas y todos los documentos que encontraba. Exacto, Y muy ahí bien. se fue alimentando y se fue nutriendo, como he leído pasajes de su Biblia. Ahí fue adoptando su carácter y su Exacto. estilo, esa tristeza, esa melancolía, ese dolor y esa soledad, esa forma antisocial que tenía. Ahí Exacto. fue donde fue adoptando poco a poco todo su carácter, que lo va a seguir a lo largo de su vida, en su aspecto periodístico y en su forma de escribir. Claro, exacto. Claro. Lo que tú mencionas es importante, ¿no? En forma metafórica, devoraba los Claro. libros de la biblioteca de su padrastro, vamos a llamarlo así, Claro. ¿no? Llamado John Allan. Y básicamente eran libros de tendencia escocesas e inglesas. Claro. E hizo que el pequeño Allan Adopte. empezara a influenciarse de los clásicos ingleses, por ejemplo, como Lord Byron, Claro. ¿no? O como Walter Scott. Claro. Y te cuento una anécdota, ¿no? Que era básicamente, tanto era el acercamiento de Frances, la madre, ¿no? Adoptiva, con Edgar, que fue prácticamente una relación muy bonita, una relación muy empática, ¿no? Sumamente hermosa. Hermosa, prácticamente a tal punto que cuando venían las visitas, ¿no? A Francis, el pequeño Alan con 9 años se recitaba, pero extensas estrofas de los clásicos de ingleses como Lord Byron, Walter Scott, se recitaba y toda la gente o los amigos, las parentelas de Francis se quedaban anonadados al ver al pequeño Alan qué tan capacidad, ¿no? De interpretación, capacidad de poder transmitir la poesía con ese sentimiento, Y ¿no? encima a una temprana edad. A una temprana edad. Incluso pasaje de su vida dice que por trabajo mudaron a Inglaterra y fue donde se nutre de su carácter gótico. Exacto. Y ahí posteriormente regresan a Estados Unidos, pero ya se había nutrido de la cultura inglesa y mejor cuando estaba cerca en el mismo país. Muy bien, entonces Edgar Allan Poe, ¿no? Este personaje emblemático, Claro. ¿no? También tuvo su parte romántica, ¿no? Un hombre claro, muy... como cualquier persona en sí, claro. Exacto, muy pegado a la parte sentimental. Mencionan mucho de sus biógrafos, ¿no? Obviamente. Que tuvo muchos amores. Claro. En toda su vida Su corta vida, claro. tuvo muchos amores. aventuras y sirve por amorosas, inspiración para sus primeras obras. Obras, ¿no? Primero era romántico, por eso se sorprendían sus amigos de la academia. Exacto, ¿no? Justamente era muy
se podría decir un romántico empedernido, Claro. ¿no? De la cual se dice que se la pasaba escribiendo versos, Claro, ¿no? se pasaba. Versos a sus amadas, a las personas en las cuales él admiraba, ¿no? Admiraba, sentía importante, claro. Exacto. Pero era un tipo de amor diferente, claro, un amor cohibido, como se dice, un amor Exacto. doloroso. Y como mencionan varias personas, él disfrutaba de ese dolor al momento de amar. Esa era su característica de este personaje. Claro, exacto. Disfrutaba de ese amor doloroso. Ahora, también vale recalcar que vamos a ligarnos a lo que viene a ser la parte de Virginia, ¿no? Virginia claro. Klein, una de las mujeres que marcó un hito en la vida de Poe. Claro, una mujer ¿no? muy importante. Una mujer muy importante en su vida del autor, ¿no? ¿Qué opinión tienes de Virginia? ¿Cómo lo has visualizado a ella? Bueno, sobre Virginia se sabe que era su prima muy bien, y Edgar, al viajar con su familia, regresa con su madrastra, con su hermano. ¿Qué sucede? Se casa con su prima cuando él tenía 27 y ella tenía 13 años. Exacto. Algunos decían que era por más familiar que como un aspecto de pareja, a esos relatos. Pero también se sabe que hubo 2 matrimonios, por ejemplo, claro. El primero que fue en secreto y el otro que era un carácter más público, como se dice. Exacto. Una mujer que influencia. Por eso el hombre se deprime cuando ella cae con la tuberculosis más adelante. Exacto. Una mujer que fue un factor predominante en su vida. Exacto, Claro. y básicamente Virginia, la prima amada, Virginia, la mujer endiosada, Endiosada ¿no? por por claro. Edgar, incluso él le llamaba Cis. Claro. Tenía su vamos a llamarlo así, su manera de darle apelativo, claro. un apelativo Eso. totalmente literario, Literario. ¿no? Cis. Y también ella, le llamaba Eddie. Claro. ¿No? El primo Eddie, el primo cariñoso, el primo que siempre estaba ahí conversando con ella, ¿no? Y este matrimonio, lógicamente, como tú ya lo has mencionado, ¿no? Hace que la vida de Poe cambie totalmente, ¿no? Totalmente. Se vuelva un hombre, se podría decir, más Responsable en algunos aspectos, responsable claro. en algunos aspectos, ya que a Poe la gran mayoría de lectores o la gran mayoría que investiga sobre él o la gran mayoría de críticos Lo tildan como alcohólico, como un apostador. exacto, un gran como apostador. ludópata, ¿no? Como ludópata, como una persona que incluso llega a la loquera, ¿no? Y todo ello, pero no, hay que resaltar a Virginia, ¿no? A Virginia en su vida de él, ¿no? Como una figura moderadora de su vida. moderadora de su muy vida, exacto, bien. ¿no? Dime, ¿y cómo le afectó tanto la muerte de Virginia? Porque muere muy rápido. Muere muy rápido, ¿no? Virginia. ¿Cómo Sí. le afecta? Luego que él sufre un fracaso cuando él se volvió dueño de una editorial y un artículo periodístico en Estados Unidos, ¿qué sucede? Virginia se enferma, aunque ya presentaba todos los síntomas de la tuberculosis, su salud se empieza a agravar. ¿Qué pasaba con Virginia? Fueron a vivir a una cabaña y ahí fue donde ella termina sus últimos días. Lo que sucede posteriormente, Poe se sumerge de nuevo en el alcoholismo. Ya no tenía a alguien que lo modere, una persona preocupándose, una persona que cumple ese factor tan importante que tenía. Claro, Y fue donde el hombre empieza a decaer. Aunque posteriormente conoce a varias personas y incluso se quería volver a casar, nunca superaron ese factor que cumple Virginia en toda su vida. En toda su vida, ¿no? Muy bien, y déjame también resaltar algo importante, lo que tú has mencionado. Hay un pasaje que, valga la redundancia, que está escrito, que está estipulado, ¿no? Que cuando muere Virginia, Poe siente que el mundo no tiene sentido, Claro. que su vida no tenía una razón de ser. Sí. A tal punto que menciona que la túnica que Virginia en toda su agonía lo tuvo en su cuerpo, claro. Cuando lo llevaban el féretro de Virginia, se dice que esa túnica Poe lo llevaba en todo el cortejo, ¿no? Y eso da a mostrar, eso transmite el enorme amor que tenía este personaje hacia esta amada llamada Virginia o Cis, como lo llamaba él, ¿no? Y déjame mencionarte que a partir de ahí aparece el poema, como por ejemplo Annabel Lee, ¿no? Donde
metafóricamente describe, ¿no?, la muerte la y pérdida la pérdida, de una ¿no?, amada. de una Menciona amada. pasajes como estuvieran hablando de una playa. Y ahí Exacto. menciona cómo su corazón se puso helado con las brisas del mar. Incluso lo dice Exacto, ¿no? metafóricamente hablando o simbolizando a su amada Annabelí. Exacto, y la muerte precisa de Virginia, Ya. ¿no? Aparece, por ejemplo, también lo que es el cuervo, ¿no? El cuervo. El cuervo. Y déjame decirte que Edgar Allan Poe, y esto va para todas las personas que son amantes de la lectura, ¿no?, y especialmente de la literatura de terror, ¿no? Señores, Poe, si bien es cierto, es conocido por sus grandes cuentos, ¿no?, pero Poe fue un magnífico poeta, Claro, y eso hay que uno de los decirlo, hay que mejores, mencionarlo. claro. Poe fue un magnífico poeta, a tal punto que con El Cuervo llega a explosionar, Claro. ¿no?, la poesía y la sociedad, voy a llamarlo así, y la cultura En esos norteamericana tiempos, de sus tiempos, ¿no? En 1845, para ser Exacto. específico. Y Fue un boom para él, El Cuervo. En esos tiempos todos leían. Aunque bien se dice, no le generó ingresos económicos, le generó una fama tremenda en su vida. Exacto. Y cómo mezcla su estilo. Anhela todo lo que quería con su amada y Exacto. también expresa terror. Muy Mezcla el amor con el terror, pasajes más góticos al momento de expresarse. Claro. Una mezcla y un estilo que en esos tiempos ya no se veía. Por eso. Y déjame mencionarte también que El Cuervo, también mencionan sus biógrafos, ¿no?, que Poe había tocado el éxito, y a tal punto que en todas las tertulias literarias, los centros culturales que él asistía, dice que la gente lo aplaudía y quería que Poe recitara El Cuervo. Y Poe lo recitaba con un fulgor, con una energía, un sentimiento, ¿no?, increíble. único. Y eso hacía que Poe prácticamente su fama ya no solamente tocara los cimientos de la cultura norteamericana, sino también vaya más allá, Claro. ¿no? Por ejemplo, todos sabemos también, y tú lo debes saber, que uno de los admiradores de Edgar Allan Poe fue el poeta emblemático francés llamado Charles Baudelaire, Claro. ¿no? Y lo traduce, Exacto. incluso lo traduce. Lo traduce, se vuelve su fiel admirador, Claro. ¿no? Y se vuelve prácticamente en su mentor, ¿no? claro. Y lógicamente, a tal punto que Charles Baudelaire en Francia, conjuntamente con Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, los poetas malditos, los como poetas los poetas malditos, ¿no? Paul asimilan Verlaine. su cultura, su estilo gótico. Exacto, ¿no? Ese Y- carácter al momento de escribir, como lo menciona en Las Flores del Mago, de Leir. Claro, y es una clara influencia del estilo, vamos a llamarlo así, de Poe. Claro. Es- Es un es- estilo que lo crea. Exacto, Y ¿no? sirve Y como trascendencia a todo. trascendencia a nivel internacional, ¿no? También mencionar que en esa etapa que tú has tocado y que hemos tocado de Virginia, ¿no?, y del Cuervo, Edgar Allan Poe, ¿no?, se vuelve, como ya te mencioné, en el poeta más representativo de Norteamérica, ¿no? Pero a la misma vez él siente que puede dar más. Claro. Él siente que Todavía no ha llegado a su límite. a su límite Límite, como se dice, literario, claro. ¿no? Siente que puede dar más en el aspecto, exacto. claro. Y lógicamente incursiona a la prosa. Claro. Porque básicamente en esa época del siglo XIX, ¿no?, los cuentos, ¿no?, básicamente Generaban más ingresos. económicos. Exacto, Y ¿no? la austeridad en que él vivía. Claro, y dime, publicó muchos cuentos de tendencia gótica, de tendencia policial, Policíaca, claro. de tendencia de terror, de tendencia detectivesca, ¿no? Y dime, ¿qué obras puedes mencionar en torno a la prosa de Edgar Allan Poe? Bueno, este personaje bien se ganó su apelativo del clínico del terror. Exacto, muy bien. Un padre del cuento contemporáneo, un hombre que habló sobre la novela policíaca, un hombre con ese estilo. Por ejemplo, tenemos en sus obras El gato negro, una peculiar historia donde menciona una tortura psicológica y terrorífica hacia el personaje. Obviamente lo vamos a tratar. Otro más, El corazón del ator, una obra que nos menciona la descripción paso por paso de cómo un asesino confiesa su crimen. Exacto. Un montón. La carta robada, que es más carácter policíaco para investigar. Exacto. Una obra que te causa tensión y como digamos, te engloba y te encierra hasta terminar de leer todo ese cuento. La historia te encierra del principio hasta el final. ¿Para qué? Para saber su final o para saber cómo se desarrollan los desenlaces. Un personaje que te maravillaba con su estilo. Exacto, Personaje. ¿no? Y podemos mencionar el número de cuentos que publicó Poe, ¿no? Como tú lo has mencionado, perdón,
El gato negro, El corazón del Delator, actor, La carta robada, El El escarabajo de oro, ¿no? El túnel del amontillado, ¿no? También tenemos, por ejemplo, ahí mencionemos también su novela Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que fue ¿no? la única novela, obviamente. Exacto, ¿no? Entonces, Poe, se podría decir, tocó el éxito, Sí. pero le duró muy poco, Muy poco. ¿no? Lamentablemente. Como dicen, la fama le llegó después de morir. Exacto, La fama muere le llega, Virginia, ¿no? Posteriormente incluso conoce nuevamente al amor de su juventud, claro, ¿no? un viejo amor. Que intenta casarse Pero- y que lamentablemente en el año de 1849, por las calles de Baltimore, claro. a Poe le encuentran en una situación totalmente preocupante. Inaudita también. Inaudita. Todo. De acá nace la leyenda, Claro. los misterios De que cómo murió. engloban, ¿no? a la muerte de Poe. de Edgar Allan Poe, ¿no? Hay muchas conjeturas, muchas hipótesis que se han manejado, ¿no? Pero las versiones mencionan que en ese entonces Poe, a muy tempranas horas de la mañana, ¿no? Aparecía un hombre todo demacrado, con una ropa incluso que no era suya, no era suya, sin su bigote, ¿no? Su peculiar bigote, ¿no? Claro. Entonces, hecho totalmente con harapos, ¿no? Y hablando incoherencias. Sí, claro, delirando. Exacto, hablando cosas que no tenían concatenación, ¿no? Entonces, automáticamente lo derivaron al hospital. Al hospital, ¿no? obviamente. Donde básicamente, pues, de forma... Wow, yo lo llamo así de forma, pero espectacular, ¿no? Durante esos 5 o 6 días que fueron de agonía, no pudo decir qué es lo que le pasó. Nunca dijo nada. Incluso vamos a llamarlo así, su informe del médico, su necropsia, todo se perdió. Se perdió, no se ha encontrado, ¿no? Y lamentablemente hasta ahorita hay hipótesis en torno a su muerte, ¿no? Y dime, ¿tú qué hipótesis, qué conjeturas manejas en torno a la muerte de Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe, respecto a su muerte, algunos dicen que se desapareció como ya sus aspectos clínicos, todos sus estudios. También dicen que cuando estaba vivo y estaba delirando, mencionaba un tal Reynolds, que es un personaje que influencia también su vida, en parte su vida. Exacto. Pero también se dice que un hombre, antes de morir, menciona: Dios se apiade de mi alma, haciendo un poco más el misterio, claro. engrandeciendo esa hipótesis sobre su muerte misteriosa. E incluso los doctores no decían mientras estaba vivo y delirando qué tenía o qué le había pasado. Exacto. Ninguno de los exámenes daba una razón lógica para eso. Claro. Y eso fue lo que engrandece ese gran misterio, esa gran hipótesis sobre su muerte, de lo cual lo habla Cortázar. Exacto, claro. Y muchos otros críticos más. Pero también no hay que olvidar que Edgar Allan Poe, aparte de ser poeta, un magnífico narrador, también fue crítico literario. Claro. ¿no? Y él, como se dice de forma criolla en el Perú, daba con palo a todos. Sí, o sea, Edgar Allan Poe tenía amigos, pero más enemigos, por la crítica, ¿no? Claro. Más enemigos. Y se dice que se menciona mucho a un hombre. Lo llegaron a amar y odiar a la vez. Exacto. Claro. Hay un hombre que se menciona llamado Wordsworth, si no me equivoco, ¿ya? De la cual se encargó de difamar a Poe después de su muerte. Lo denigró a diestra y siniestra. Es ahí donde nace básicamente la leyenda del Poe alcohólico, la leyenda del Poe... Denigrando su imagen más que todo, claro. ¿no? Pero no se dejen engañar. Poe era prácticamente intolerable al alcohol. Claro. O sea, Poe tomaba un vasito de alcohol, para él era prácticamente ya una agonía. O sea, él no podía tomar alcohol, básicamente, ¿no? Entonces, las hipótesis mencionan, voy a mencionar 2. Claro. ¿Ya? La primera es que Poe, ya se menciona que en esos tiempos había, vamos a llamarlo así, votaciones. Claro. ¿Ya? Y la costumbre de allá, en la mafia, era llevarse a los hombres alcoholizados, ¿ya? O le daban un tipo de droga, le cambiaban las vestiduras y lo hacían votar varias veces. Y luego lo tiraban en un bar. Claro. Y eso coincide porque Poe aparece delirando cerca a un bar de Baltimore. Entonces, esa es una de las hipótesis que se ha manejado hasta hoy en día. Por los alaracos que se traía puesto, claro. Exacto. Y la otra hipótesis, que no es tan descabellada, ¿no? Es que cuando él se iba a casar nuevamente, porque no se iba a casar, se compromete con esta mujer de su juventud, ¿ya? La familia estaba, pues prácticamente se opuso a ese matrimonio. Ella, como tenía hermanos, posiblemente los hermanos mandaron a desaparecer a Poe
porque prácticamente el nombre de la familia estaba en juego. Claro, Entonces, claro. prácticamente desaparecer a Poe era lo ideal. Claro. Entonces, hay sin número de conjeturas. Otro menciona que tuvo un tumor en el cerebro. Pero no hay prueba de ello. No hay prueba de ello. Una hipótesis ¿no? menos aceptada. Exacto, Claro. ¿no? Entonces, pero básicamente la vida que ha tenido nuestro gran escritor, poeta y crítico literario el día de hoy ha sido una vida Extravagante. llevada al límite también, Claro. ¿no? Muy al límite. Muy al límite. Donde hay odio, donde hay amor, rencor, miseria, ¿no? Decepciones, ¿no? pobreza extrema. Y todo eso confluye a que lo manifiesta a través de su producción Sus obras, literaria. claro, su estilo. ¿no? Su estilo. Su ¿no? vida influencia en su estilo. Claro, y no hay que olvidar que Poe vivió en una época de la cual se vivió el romanticismo. Claro. ¿no? El romanticismo, y prácticamente esta etapa de Poe lo llaman como el romanticismo del terror. Claro, es un romántico, ¿no? claro. Un romántico básicamente ligado al misterio, Misterio. ¿no? Y a través de su poesía también lo demuestra, pues, ¿no? No hay que olvidar eso. Vamos a analizar un poco ya sobre el gato negro. El gato negro. ¿Qué apreciación, cómo te pareció el cuento? A mí me pareció espectacular, me atrapó de inicio a fin. ¿Qué puede decirme del gato negro? Su mejor cuento. Claro, una historia muy peculiar. La forma como inicia y la forma como termina, al principio parece un cuento armónico y luego cómo termina con ese terrorífico, esa aberración que siente el personaje. Exacto. Ese terror que transmite. Un hombre que le gustó explorar lo sobrenatural y explorar lo profundo del terror humano. Ese fue su estilo y eso fue lo que lo caracteriza. E incluso en la obra, ¿qué nos menciona? Un hombre que estaba ligado ¿a qué? A los animales. Desde muy pequeño el personaje siente atracción por los animales y su familia alimentó ese amor hacia los animales. Posteriormente conoce a su futura esposa. ¿Y qué pasaba? La casualidad que también compartía ese amor. Pero ¿qué sucede? Así como todo iba feliz, un giro de 360 grados en su vida. El hombre conoce uno de sus peores vicios, el alcohol. Y fue un hombre donde fue empezando a maltratar a los que más amaba, a los animales, e incluso maltrataba físicamente a su mujer. Exacto. Muchos pasajes de su vida, hasta que el hombre siempre le tuvo respeto a un personaje, y en toda la obra se menciona, a Plutón, su maravilloso gato. El gatito. E incluso que mientras maltrataba a los conejos, al mono, a todos los animales, siempre le guardó un respeto a Plutón. Hasta que un día, obviamente, con la actitud, Plutón le empieza a tener miedo. El animal siente miedo y se aleja del dueño. Y el hombre, al sentir ese rechazo del animal que más adoraba, en venganza, en toda su ebriedad, lo busca y lo toma del cuello y le vacía un ojo con su navaja. Exacto. Al día siguiente, aberrado por lo que cometió, siente arrepentimiento. Ese arrepentimiento le dura poco, como se dice. ¿Por qué? Empieza a beber y, como dicen, ahoga todas sus penas y toda esa melancolía en un vaso de vino y sigue bebiendo. Mientras tanto, sigue pasando los meses, Plutón se cura de la herida, ya no siente dolor, ya está mejor, pero el hombre sentía ese recelo, ese resentimiento por la crueldad, como él dice en la obra. El hombre se sentía inhumano al haber hecho a un animal indefenso. Hasta que un día, víctima de una agresividad, ¿qué hace con Plutón? Lo ahorca al gato. Al pobre gato. Al pobre gato, al pobre Plutón. Esa misma noche, un incendio en su casa. Al día siguiente, cuando va a ver su casa, ¿qué sucede? Encuentra la silueta. Todas las personas se encontraban sorprendidas. ¿Por qué? En una pared, justo en la cabecera donde él dormía, la silueta de un gato. Y encima, ¿qué tenía el gato? Señales de una cuerda, la forma de cómo ahorcó a Plutón. Exacto. Y el hombre trató de darle una explicación lógica para sentirse tranquilo mentalmente. Pero todo el tiempo siguiente siguió pensando en qué había sucedido, qué había pasado. Luego de eso, el hombre, un poco ya dolido, extrañaba la presencia de su amado gato. En un bar conoce a un gato, estaba borracho y ve un gatito encima de un barril de ron. ¿Y qué hace? Decide adoptarlo. Se lo pide al tabernero, pero que no es tu dueño, llévatelo si deseas. Y es así como todo el camino se acercaba para acariciarlo y el gato le agradó la presencia del personaje. Y lo deciden adoptar. Al día siguiente le parece agradable a su familia y se queda todo un tiempo con el hombre, pero el hombre siente aberración, rechazo hacia el gato. Y en la obra lo menciona poco a poco, le da ese suspenso. ¿Por qué sentía aberración o rechazo ante el cariño del gato? El gato tenía una mancha en el cuello que era idéntica a la cuerda con el que mató a Plutón. Sí. También carecía de ¿qué? De un ojo.
igual que el gato, todos los recuerdos vivos. Hasta el hombre dice, parece que fuera la reencarnación del mismo Plutón. Por eso me genera a la vez un rechazo hacia ese cariño y a la vez un miedo. El hombre, producto de una crisis, termina viviendo en un edificio junto con su esposa. Y sucede un hecho peculiar, el hombre estaba muriéndose de frío y bajan al sótano por madera. Él dijo, bien conseguimos madera o bien destrozamos un mueble. Y durante todo ese trayecto hacia el camino al sótano, la escalera estaba muy empinada. Era un gran problema. Y como siempre, el animal siguiéndolo al amo. Exacto. Provocó que casi se caiga, casi. Pero ¿qué sucede? La mujer lo detiene. Porque ¿qué planeaba hacer el hombre? Matar al gato con un hachazo. La mujer lo detiene y agarra el hacha. Pero ¿qué pasa? El hombre, producto de una agresividad y una frustración, cuando no le permitieron vengarse del animal, con un hachazo acaba con la vida de su esposa. El cráneo destrozado. Exacto. El hombre desesperado, ¿qué hacer con su crimen? Planeaba la manera de desaparecer el cuerpo. ¿Cuál fue la solución que le encuentra? Las paredes estaban llenas de yeso. Rompe el yeso y la encierra dentro de una falsa chimenea. Y ahí se encarga de recubrir todo intacto. Parecía que no había sucedido nada. Ningún crimen, ¿no? Y ahí fue por el hombre esos días, lo sintió en paz. ¿Por qué? No tenía al gato que lo atormentaba, según él. Tiempo después siguen las investigaciones, se hace una búsqueda rigurosa de su esposa. Una pesquisa. Una pesquisa en todos los lugares. Muy bien. Hasta que por fin da con el sótano. Y el mismo hombre termina delatando el crimen porque al golpear la pared donde estaba el cuerpo de la esposa encuentra un maullido, que era el gato. Los investigadores se encargan de romper el yeso y sacar los ladrillos y encuentran el cráneo destrozado, lleno de coágulos, y en la cabeza el animal, y el hombre con aberración decía que era un ser demoníaco y satánico. Esa es la obra que te causa un terror hasta el final, una maravillosa obra y la más conocida en sí. Claro, cuando lo leí por primera vez, sufrí una sensación de catarsis, ¿no? Una purificación a través del terror, del miedo, ¿no? Y básicamente, eso es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es sinónimo de terror, sinónimo de misterio, sinónimo de agonía, pero a la misma vez te hace un disfrute único. Un disfrute que, terror, claro. Exacto, que te atrapa desde el inicio hasta el final, ¿no? Este es Edgar Allan Poe, uno de los genios de la literatura universal norteamericana que ha influenciado muchísimo. Claro. Mira, con decirte nada más, Horacio Quiroga, en Uruguay, ¿no? Mismo Clemente Palma, aquí en el Perú. Cuentos malévolos, claro. Exacto. Claro. Y hoy en día uno de los novelistas más importantes del mundo de terror es Stephen King. Stephen King. ¿No? En su formación académica estuvo presente muchas veces. Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, Estefano, nos podríamos pasar horas tras horas hablando de todas las obras de Edgar Allan Poe, ¿no? Pero tenemos esta media hora de cultura, esta media hora de hablar de literatura, ¿no? Y este es el aporte que queremos dar a los jóvenes, ¿no? Que no dejen la lectura, ¿no? Es la base de todo. Es la base de todo, claro. ¿No? Para esto existe este programa, ¿no? Para incentivar a las personas, a los jóvenes, especialmente la provincia de Huacho, ¿no? La provincia de Huaura, distrito de Huacho, ¿no? De la cual se inmiscuyan al mundo maravilloso de la literatura, ¿no? Y de la literatura, lógicamente, ¿no? Y el que lee conoce más. Exacto. Claro. Y sabemos que tú, en cada aula que vayas, sabemos que vas a incentivar eso, claro. ¿no? Igualmente mi persona. Y bueno, agradecerte por estar el día de hoy acá, hablar de Edgar Allan Poe, ¿no? Un genio de la literatura. Y bueno, decirles a la audiencia, ¿no? Que si le gustó el video, estoy seguro que sí, ¿no? Aquellos lectores empedernidos, como siempre lo llamo yo, compartir el video para que los demás, ¿no? Puedan contagiarse de ese espíritu de amor hacia la lectura, exacto, claro. De este espíritu, como ha mencionado, este amor a la lectura, ¿no? Y todas las semanas vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Para poder sacar diversos programas, diversos temas, mayor información, ¿no? Y tocar muchos genios de la literatura. Este video estará, podrán encontrarlo en la plataforma de
mi canal de YouTube como Diego Ramírez, o Diego Literatura, perdón, Diego Literatura, solamente Diego Literatura y van a encontrar el video en YouTube, mi página oficial de Full Literatura, y también en mi red social privada, que es Diego Ramírez. Asimismo, también van a encontrar el video en la plataforma de las redes sociales del profesor Estefano, de la cual lo va a mencionar. ¿Dónde pueden encontrar el video también? Van a encontrar el video, lo pueden encontrar en mis redes sociales, específicamente en mi Facebook, Estefano Santamaría Espinosa. Ahí también, al igual que nuestro colega, alguna duda, alguna consulta sobre este maravilloso mundo de la literatura, normal, alumnos. Ustedes se han hecho para preguntar y nosotros para brindarle todos nuestros conocimientos, darle esa luz, encender ese espíritu literario. Exacto. Obviamente, claro. Claro, ¿no? Y terminamos este programa mencionando la última frase que dijo Edgar Allan Poe antes de fallecer, ¿no? Muerte, claro. De su muerte, ¿no? En su agonía. Justamente esa frase que dijo Edgar Allan Poe, ¿no? ¿Puede mencionarlo, Estefano? Que Dios se apiade de mi alma. Exacto. Y también ustedes, que Dios se apiade de su alma, pero ya saben, leer. Y leer siempre. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefano.